Pero él respondió: ni le busques, no insistas, no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue a trabajar a la viña del papá. Pero el papá, no sabiendo esto, bueno, le dijo también a su hijo menor que fuera a trabajar a su viña, y él le respondió: sí, señor, ahorita voy. No faltaba más. Pero este muchacho, con todo y lo que dijo, no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre?, pregunta Jesucristo. Entonces los sacerdotes, los fariseos, los escribas que estaban oyendo, le dijeron: el hijo mayor fue el que hizo lo que el padre le pidió. Jesús les dijo: les aseguro que la gente de mala fama, como las prostitutas, los publicanos, los pecadores, entrarán al reino de los cielos antes que ustedes. Bueno, ¿ya agarraron la onda cómo está? Fácil. Sigue diciéndole Jesucristo: porque a Juan el Bautista les enseñó cómo hacer lo bueno y cómo obedecer, y ustedes no le creyeron. En cambio, los pecadores, las prostitutas, los que lo oían, sí le creyeron. Y ustedes, aun viendo esto, no cambiaron de actitud, sino que siguieron sin creer en él y ni se bautizaron. Así es que esta parábola va más allá que la del hijo pródigo. Hay varias otras parábolas que se mencionan y todas vienen a dar a lo mismo, porque son dos los personajes, y aquí también. Y de dos personajes, uno se salva, el otro no. Hasta los ladrones de la cruz, ya en lo último de Jesucristo, uno se salvó, el otro no. Así es que vamos a ver, esto, bueno, ya está muy claro en cuanto a la iglesia, o en cuanto a lo que Dios quiere con nosotros y para nosotros en estos tiempos. Así es que en esta parábola, bueno, un hijo entra al reino de Dios después de su conversión por el camino de la gracia al servicio. En esto que estamos viendo, pero si vemos todos los demás, bueno, el hijo pródigo mismo, los dos eran pecadores, nada más que uno fue muy abiertamente así, pero así también estos dos hijos. Los dos abiertamente le dijeron: no, hombre, ahorita voy, nos faltaba más. Y el otro le dijo: no quiero ir, pero a la hora de cumplir con lo que el padre dijo, el que dijo no quiero fue el que fue, y el que dijo ahorita voy no fue nunca. Bueno, así es la iglesia, donde estemos, donde compartimos, donde tenemos comunión con otros. Cualquier iglesia, la que quieran, cualquier congregación, la que quieran. Bueno, y sobre todo si se suponen cristianas, porque hay otras iglesias que ya ni se mencionan, no son la iglesia de Cristo, pero en este caso, así es la iglesia. Lo vimos desde el principio con la segunda parábola. El campo se sembró con buena semilla, pero apareció luego la cizaña. Y el asunto es que los sembradores, cuando fueron a deshiervar y a ver, y bueno, se dieron cuenta de que había cizaña entre el trigo, y le dijeron al dueño del campo:
¿Quieres que la arranquemos? Estamos seguros, es cizaña. Y él dijo, no, déjenlo hasta el último. Yo voy a mandar segadores y ese trabajo le va a tocar a ellos, así es que van a recoger el grano de trigo, lo pondrán en mi granero y lo otro lo cortarán y en manojos lo echarán al fuego. Es lo mismo en nuestras congregaciones e iglesias. No más que, bueno, algunos pueden diferenciar el trigo de la cizaña, otros no. Algunos se pueden ir con la idea de que si para ahorita voy, y no fue. Así está la iglesia. Y de otros que dicen, ni quiero saber, y a la hora de la hora son los fieles. Entonces vamos a ver, por eso les decía, desde la primera, ¿quién será trigo y cizaña de nosotros? Porque cuando identifiquemos eso, es cuando vamos a estar haciendo exactamente la razón por la que Jesucristo dijo estas parábolas. Las dijo para este tiempo. Y en este tiempo solo nosotros estamos esperando a Jesucristo, estamos considerando toda la Biblia y estamos también sabiendo que en nuestras congregaciones hay trigo y hay cizaña. Así es que bueno, vamos a ver más de esto. Todavía en la viña del Padre, desde ese tiempo en que Jesucristo lo dijo, hasta ahorita, hay muchas cosas que sembrar, que cultivar. Hay mucho terreno del dueño del campo y hay mucho sembrado. Y vamos a ver lo que representa cada uno de los personajes que está diciendo Jesucristo para que ubiquemos cuál es la verdad de la parábola. Ya sabemos que el campo, o por lo menos todo lo que significa en la tierra, es el campo del Señor. El universo es el campo del Señor, fue lo que Él creó. Así es que todo es obra del Señor, pero tiene un cuidado especial de la tierra. Por eso Dios venía y estaba y hablaba con Adán y Eva. Querían que ellos establecieran el reino de los cielos en la tierra. O por lo menos, ¿cómo podríamos decirle? Una sucursal del cielo en la tierra. O una concesión, o muchas cosas que tengan exactamente lo mismo, pero en otro lado. Y creó a Adán y a Eva y los hizo responsables y le dio toda autoridad. Así es que bueno, el universo es obra del Señor, el cuidado y el progreso han sido puestos en las manos del hombre. Ahora reina y domina sobre todo, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Todo lo que hagan ustedes me va a honrar y me va a glorificar. Nada más que le dijo, tienen que cuidarse, porque el huerto que Él hizo, que Dios mismo formó, dice, hay que cuidarlo y hay que labrarlo. Son dos cosas, bueno, que Dios seguramente se las explicó. Porque Eva estaba bien enterada. Dios le habla al hombre, el hombre a la mujer, y la mujer fue la que fue engañada, y el hombre, sabiendo todo eso, actuó a sabiendas de lo que Dios había prohibido y traicionó a Dios y se acabó. Todo se lo dieron al enemigo. Bueno, pues estos dos hijos representan muchas cosas ahorita entre los cristianos o entre la iglesia por la cual el Señor dio su vida. Así es que todas las cosas fueron puestas en las manos del hombre. Génesis 1, 26 al 30
empieza como hizo Dios con todo y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los animales del campo, las fieras salvajes, los reptiles que se arrastran. En esta parábola, luego dice también todo lo que habita en el mar, todos los peces, todo lo que hay en el aire. Total, le dio una autoridad completa de todo el campo y toda la creación que Dios había formado. Así es que esta parábola que está diciendo Jesucristo, podemos deducir que se trata, estos dos hermanos, uno es el hijo pródigo y el otro fue el hermano mayor. El hijo pródigo y su hermano. Así que también los dos personajes de esta parábola la podemos comparar con otras dos personajes de muchos otros ejemplos que dio Jesucristo, como el rico y Lázaro. Así es que el fariseo y el publicano es lo mismo. Uno es justificado, el otro no. Un hijo le salió mal y el otro no. Pero en lo que está contando Jesucristo, uno de plano le dice que no y es el que cumple. Y el que dijo ahorita voy, pues no fue. Entonces todo esto nos va a enseñar una serie de cosas para aplicárnosla. Oírla, saberla y aprenderla no hace ninguna diferencia con lo que Jesucristo quiere para nosotros en este tiempo. El hijo mayor sostuvo que él siempre, ¿se acuerdan del pródigo? No, y ahora viene y no le gustó al otro que vino y qué fiesta es eso que está sonando. Y bueno, él vino y él, cuando el padre le dijo, es que tu hijo, tu hermano vino y está vivo y está bien y le vamos a hacer una fiesta y matamos el becerro gordo y yo le di el anillo, bueno, tantas cosas, y el otro no le gustó mucho. Así es que él le dijo, siempre he estado contigo a tu servicio, ya le mataste el becerro gordo, pero en cuanto a mí, ni un cabrito me has dado. O sea, no, ni siquiera entró. No quiso entrar a la fiesta o a la celebración. ¿Qué es lo que pasó con el hijo que se mantuvo con el padre todo el tiempo y no fue como el otro a despilfarrar todo? Le enseñó el cobre y estaba todo el tiempo con él. Bueno, en su oración, el fariseo y el publicano, que es la otra parábola, otra enseñanza, el fariseo se autoproclamó a sí mismo favorito de Dios. Y entonces, como favorito, empezó a orar, pero no fue oración, fue un reporte de lo bueno que era él, porque empezó a decirle, no soy como este publicano, yo diezmo, yo vengo, aquí está mi diezmo, y echaban unas cantidades tremendas, y bueno, en cambio el publicano estaba en una actitud de arrepentimiento tremenda. Ese sí estaba conectado con Dios, el otro estaba presumiendo a los que estaban por allí, porque podía engañar a todos, a Dios no. Así es que bueno, comparando esto, sigue teniendo la misma situación del publicano y el fariseo, del hijo pródigo y del hijo menor que despilfarró todo, y de estos dos hermanos. Si lo llevamos más allá, la Biblia está llena de estas formas. Los judíos y la iglesia. Los dos tenemos el mismo Padre. Pero uno ya se quedó y nos está mostrando con las parábolas, que vamos a ver una más clara más adelante, cómo lo que Jesucristo dijo en ese tiempo ahorita se está cumpliendo. Con los judíos no, porque están en una pausa. Pero la iglesia como que está ausente. Por eso estas cosas nos van a considerar muy claro lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia.
No todas las iglesias son la iglesia por la que Cristo va a venir. Ni todos los que están en la iglesia son cristianos. O trigo, hay mucha cizaña, y todo esto lo tenemos que definir para estar conscientes. No nos vamos a sorprender cuando estemos delante de Dios, porque desde ahorita, con más sabiduría de la que Jesucristo dijo para este tiempo, no tenemos excusa y estamos sabiendo que se está refiriendo en una manera al que hace su voluntad y en otra manera al que hasta escogió primero, fuera los judíos. Bueno, así es que todo esto es, bueno, una enseñanza tremenda si la comparamos con las otras. Así es que en nuestra parábola esta del padre y los dos hijos, el padre está demandando con urgencia un servicio. Así es que ambos lo contrariaron, porque uno dijo, no quiero ir, ni le insistas ni vuelvas a... Y fue con el otro hijo y el otro, no, como no, ahorita voy, pero no fue. Y él quedó desconcertado porque estaba esperando que el que le dijo que sí fuera y no fue. Y el que le dijo no quiero, estaba haciendo el trabajo. Exactamente los judíos y la iglesia. Bueno, uno se negó y el otro no cumplió con lo que ofreció. La negación de hacer algo que el Padre llama, y el otro que no cumplió y le dijo a Dios que sí, los dos quedaron mal y fueron una decepción para el Padre. Al principio, así es la respuesta de los hombres y mujeres de la iglesia en este tiempo. Así que apúntense, porque está hablando de nosotros, los cristianos, a quienes Dios ha llamado. Unos en abierto desafío se niegan a considerar las buenas noticias para estar incluidos. Así que tendrán sus razones o lo que piensan, pero en realidad las buenas noticias, las predicaciones, todas esas son cosas de Dios para fortalecer a su iglesia, para que ninguno se pierda. Pero unos se niegan abiertamente y otros hasta desafían a Dios. A fin de año, pues ni Dios ni existe. Y si existe, yo no pedí venir a este mundo a ver cómo le hace, pero yo no. Y se ponen a decir cosas aparentemente justificadas a su modo de ver. Pero nadie justifica. Solo los cristianos estamos justificados. Y justificados por la fe tenemos paz con Dios. El que lo niega o el que promete y no cumple, ese ya está hace rato fuera, aunque esté asistiendo a una iglesia. No, la iglesia no está para que nosotros estemos en la que nos gusta. Eso es una desgracia de todas las iglesias. No, aquí no me gusta y voy a... No, acá no. Las iglesias no están para el gusto de nadie. Pero no se entiende y a veces pensamos así. Si no lo pensamos nosotros, hay gente que sí dice que es cristiana y anda picoteando por todos lados. Ni es chicha ni es limonada. Bueno, en el término que podemos entender. Pero en fin, así que la respuesta de estos dos contrariaron y la respuesta de la iglesia, hay contrariedad para Dios también, porque la iglesia, los cristianos, no están definidos. Aceptan a Jesucristo y dicen, ya con esto lo hice. Y hay un montón de cosas que tenemos que ver cuando consideramos toda la Escritura y vamos a saber en qué posición estamos, cómo estamos. No es lo que yo diga, es lo que Jesucristo está diciendo. Lo dijo hace 2000 años y es para ahorita. Y es para ustedes y para mí.
Pues así hay muchas cosas. En el terreno de los hechos es una cosa, y en lo que uno dice que cree, esa es otra. Y a veces se contrapone. Así es que aunque en el principio uno está de acuerdo y acepta, porque los dos, a fin de cuentas, de alguna manera expresaron que estaban de acuerdo. El primero al que le dijo, después de decirle no quiero, fue. Entonces, el otro que le dijo, ahorita voy, nunca hizo lo que el padre le pidió y casi pudiéramos decir, prometió y no cumplió. Así es que todos de alguna manera hemos fallado en el trabajo que Dios nos pide. Estamos viendo a los dos hijos, al fariseo y al publicano, estamos viendo al rico y Lázaro, todas las cosas que son un par, nosotros estamos representados ahí. Porque lo que Dios tiene para el cielo, así como lo que el padre tenía como herencia para los dos hijos, era su herencia de lo que él quería para los dos. Sí, pero unos que son a quienes se le prometió la herencia fueron a los judíos. Pero luego vino el otro, porque los judíos no cumplieron, entonces Dios mandó a Jesucristo para que formara la iglesia. Los judíos quedaron en una pausa. Muchas cosas sucedieron. Yo dije, pero si tenían todo, no, hay un montón de cosas y es de reconocerle a ellos cómo trataron, cómo quisieron hacer todo lo que Dios les dijo y hasta casi lo lograban. Pero, a fin de cuentas, se quedaron a medias, quedaron en la desgracia, dispersos por todo el mundo, como les dice en la Escritura, está que les iban a decir un proverbio a los judíos. No tienen patria ni tienen tierra, son judíos errantes. Pero bueno, todos de alguna manera, si estamos hablando de judíos y de la iglesia es la que nos toca. Y estamos viendo que le estamos fallando tanto como los judíos. Lo bueno de considerarnos ahorita, porque está hablando de cada uno de nosotros, es que hay muchas cosas que nos advierten si vamos a llegar o no, si vamos a ser los genuinos o no. Porque los judíos fueron los primeros y los genuinos. Sí, pero le fallaron a Dios desde Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomios, está con advertencias, con bendiciones, con maldiciones. Hasta les profetiza. Si hacen esto, verán cómo les va. Y si no hacen esto, ni quiero pensar. Hasta les dijo allí, cuando a ustedes, o sea, en el Pentateuco, cuando a ustedes se les ocurra poner rey, les dio todas las indicaciones de cómo debía ser un rey. Y ellos dijeron, ¿rey de qué? Tú eres nuestro rey. Y nomás 2, 3 libritos adelante en Samuel ya estaban diciendo, queremos rey como los demás. Ya no eran el modelo de Dios para todo el mundo, sino que ellos querían copiarle al mundo y desechar a Dios como rey. Por eso le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí. Así les advirtió Dios muchas cosas hasta que llegamos al tiempo actual. Y todavía hay cosas que nos vamos a dar cuenta en las parábolas, y siempre es comparadas con los judíos. Dios no va a desamparar nunca a los judíos, pero muchos se van a ir al infierno. Pero Él dice, siempre voy a tener un remanente fiel. No sé en qué consista eso, pero Dios cumple lo que Él dice. Y la razón que ha hallado por la cual va a cumplir Dios con ellos y no a dejarlos, no solo es porque los escogió, sino porque hizo un pacto con Abraham que nos toca a nosotros.
ellos quedaron por allá, pues Dios se buscó otro pueblo y se los advirtió. Los voy a celar con un pueblo que no es mi pueblo. Y ese pueblo ni siquiera tiene intención de buscarme ni me conoce. Nada más se les declaró, pues les dio la luz a los judíos, o a Abraham, y de Abraham un pueblo. Pero se quedaron. Y los únicos que vamos a terminar lo que Dios empezó con ellos es la iglesia. No más que la iglesia está peor que los judíos. O sea, por lo menos vamos a volver en sí como el hijo pródigo y a ver que estamos creyendo que como somos ya le hicimos para ganarnos el cielo. O sea que así se engañaron los judíos. No tenemos por padre a Abraham, no somos nacidos de fornicación. ¿Cuántas cosas dijeron? Hasta que Jesucristo les dijo, su padre es el diablo. Lo quisieron matar a pedradas. Pero nosotros podemos ver las consecuencias para estar apercibidos. Falta muy poco para que todo culmine. No se sabe el día, la fecha ni la hora, pero está más cercano ahorita que hace 2000 años cuando Jesucristo dijo, volveré. 2000 años. Bueno, ahorita está más cerca. Puede ser otros 2000 años, puede ser en esta semana o el año que viene. Lo que nos toca a nosotros es donde estamos fallando. Y en las parábolas nos van a hacer conscientes tantito, porque nuestro asunto, aunque es una iglesia y el pueblo judío es el pueblo escogido por Dios, de allá no todos se van a salvar y de aquí tampoco. Los que están sobrios, apercibidos y están conscientes de los tiempos de Dios, esos sí van a permanecer. No tienen que andar diciendo muchas cosas que muchos dicen y delante de Dios son mentiras. Así es que bueno, esta parábola vamos a ver en forma breve y sencilla el énfasis que hace Jesucristo en las verdades que dice. Todo eso tiene que ver nuestro comportamiento con Dios. Ese es todo el énfasis para la iglesia. Casi hasta, les puedo decir, cuando lleguemos, nomás nos van a preguntar, ¿qué hiciste con el Cristo que te salvó? ¿Qué le van a decir? No es eso exactamente, pero yo me imagino, porque a Él le estamos fallando. ¿Cuánto le costamos? Ni oro, ni plata, ni por más comparación que hacemos, Él no dio algo, Él se dio a sí mismo. Bueno, pero como Él quiso, nosotros no queríamos. Bueno, pues de todos modos, nos escogió, nos llamó, nos está instruyendo, porque es lo único que hay aquí en la tierra de Dios para cumplir la razón por la cual Dios envió a Jesucristo. Cuando Él dijo consumado es, todo lo que le dijo el Padre hasta ahí, pero todavía no acaba. Todavía ni nacía la iglesia hasta que murió, resucitó y todo. Entonces empezó la iglesia porque los otros desecharon al Hijo. Y el Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es Dios. No entendieron la Trinidad. Se echaron la soga al cuello, ellos mismos solitos. En fin, vamos a ver ahora en qué plan estamos nosotros con Dios según la parábola. El llamado que nos hace el Señor es para que relacionemos espontáneamente, estando de acuerdo con el punto débil que todos tenemos. Nadie es perfecto, pero podemos reconocer nuestros puntos y nuestras áreas débiles. Tenemos dos tendencias que están en pugna.
Yo creo que ya se la saben y si no, se la van a saber porque a la larga predominará una de las tendencias nuestras sobre la otra. ¿Se acuerdan de lo que Pablo le explica a los romanos? Hoy tengo algo tan tremendo, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, lo primero que hago. Sí, pero Pablo se libró de eso. Con los romanos andaba, necesitaba un psiquiatra. Pero Dios le dio todo lo que le dio a los romanos, que es psiquiatría de Dios. Así es que cuando está Pablo identificándose allí, ahí es donde está este conflicto que tenemos. Ahí es el conflicto de los dos hermanos. Ahí es el conflicto del fariseo y del publicano. Ese es el conflicto del rico y Lázaro. Pero bueno, qué bueno que son ejemplos. Pero nosotros tenemos el mismo conflicto. O nos decidimos o no decidirse ya es una decisión. Bueno, vamos a seguirle aquí porque ustedes no me están creyendo. Tenemos dos tendencias, pero una va a predominar sobre la otra. La que predomine va a ser la actitud verídica de nuestra relación con Dios. No es porque nos digamos la iglesia, no es porque nos digamos cristianos. No, la tendencia tiene que dar frutos. Por los frutos vamos a ser conocidos. Los judíos no. Pero Dios tiene un remanente para él solamente por el pacto que hizo. Todos le fallan a Dios en los pactos, Dios no falla. Por eso le anticipó, bueno, yo les voy a mandar y les voy a hacer, y van a ser siempre privilegiados, pero fue tanta la maldad y tanta la cosa que hicieron, que no puede uno ni quejarse de los judíos teniendo esa comunión tan directa con Dios. Porque Dios está diciendo, ese es un ejemplo porque a nadie tengo en la tierra sino a ustedes. Los otros están en una pausa, no tienen nada que hacer de aquí hasta que Cristo venga. La iglesia sí. Pero ¿quién es la iglesia? ¿Quiénes son los cristianos? ¿Qué clase de hijo es el que somos? ¿El que le dijo, sí, ahorita voy y no fue? ¿O el que le dijo, no, faltaba más, ahorita voy, yo estoy puestísimo, lo que tú digas, y tampoco fue? Bueno, de todas las parábolas tenemos que aplicarnos. Si no, no vamos a entender ni la primera. Y cada vez se va a poner más directa. Así es que bueno, las inclinaciones naturales del hombre no revelan su carácter íntimo. Se las voy a poner de otro modo para que no digan que le estoy hablando en chino. Muchas cosas externas nuestras no son la realidad de lo que la gente ve. Dios no tiene problema porque Él no ve lo de afuera, ¿se acuerdan? Ve el corazón. Entonces, las inclinaciones naturales del hombre no tienen que tenerlos como una fortaleza o como un cimiento para impresionar a Dios, porque impresionamos a la gente, a Dios no. Y la gente cuando está equivocada no sabe cuál es la iglesia, y a veces lo que defiende y hasta da su vida y se mata es por la denominación, no por la iglesia. Así es que muchas personas de apariencia normal, por seguir sus inclinaciones íntimas, anormales, que no se ven, terminan como verdaderos santos. Pues su voluntad, su dominio propio se impusieron
sobre las malas tendencias. En realidad todos estamos en ese plan, o por lo menos podemos reconocer que ahí andábamos. Sí, pero el Señor nos rescató. Sí, pero no podemos seguir como éramos cuando hemos confesado que nosotros no somos de los que Jesucristo va a dejar cuando Él venga, porque su iglesia es lo único por lo que va a venir. Sí, pero aquí nos está diciendo, no voy a venir por la que aparenta estar bien con Dios. Dios sí sabe quién es, y nosotros somos los únicos que podemos saber esto. Los hijos le dijeron, sí, contrariaron al padre los dos, sí, pero uno hizo lo que el padre quería que hicieran. Y fue el primero que le dijo, búscate otro, yo no voy. Todos salimos de maldad o de mucha, bueno, nomás de ignorancia de Dios. Entonces nuestro asunto es con Dios, y todos los dos que hay nos están enseñando esta situación. Pues muchos que empezaron tan mal, terminaron como verdaderos santos. Santos en el sentido de que son los escogidos y llamados por Dios. Porque Él dice, sean santos porque yo soy santo. No por el título. La santidad tiene que ver otra cosa. No es porque lo canonicen, eso no tiene nada que ver con la santidad. Pero nosotros estamos, de alguna manera, considerando la verdad de Dios. Pues bueno, a estos santos es a la iglesia a quien se refiere cuando dice los santos. Después de Jesucristo, cuando murió, todos los que siguen la verdadera iglesia son los santos. Porque fueron justificados, redimidos, regenerados por muchas cosas que estamos haciendo y vamos en el proceso. Pero a estas alturas ya lo que queda es lo que viene. Entonces tenemos que ver que para lo que viene no podemos seguir con las situaciones de estas actitudes de los hijos. Si los vemos por fuera, casi quisiéramos decir, pues el que dijo, ahorita voy, ese sería el que dijimos, gracias a Dios. No, fue el otro, el que dijo, no quiero saber nada, yo no voy. Todos fuimos rescatados de la misma manera, no teníamos ninguna razón para que Jesucristo nos escogiera, pero nos escogió. Yo no sé de todo el mundo que dice que es cristiano, pero a ustedes y a mí nos escogió. Así es que bueno, porque nos estamos dando cuenta de los días que van a venir son de Jesucristo con su iglesia, nada más. Así es que bueno, con estas cosas nos podemos dar que así fue, por ejemplo, Agustín de Hipona, allá más atrás cuando empezaron a ser monjes, si había monasterios y se aislaban para no querer saber nada del mundo y dedicarse a Dios. Hubo muchos que fueron una gran bendición, otros fueron malvados. Todavía hay lo mismo. Pero bueno, San Agustín de Hipona nos da un ejemplo exactamente de lo que estamos considerando. Tenía unos antecedentes horribles, era un perverso. Agustín de Hipona logró dominar todas esas situaciones, luchando contra viento y marea que parecían dominarlo. Esto lo tiene él en su testimonio que se llama Confesiones de San Agustín. Bueno, ahora le pusieron San Agustín, él nomás decía Agustín de Hipona, testimonio, y empieza a decir, bueno, para entenderlo más fácil para ese tiempo, se dio cuenta lo bestia que era antes de Cristo. Y lo confesaba y lo decía. Así es que estas tendencias al principio apartan al hombre del llamado de Dios. A él, ¿cuántas veces le dijeron? Ni su mamá, ni su familia, ni nadie, no quería saber nada.
pasó mucho tiempo así de rebelde, sabiendo que lo que le estaban diciendo era un llamado de Dios. Bueno, sus pasiones se pudo sobreponer sobre ellas, instintivamente o con todo conocimiento de causa, le daba la espalda a Dios con su llamado. En realidad podemos ver a San Agustín, porque fue un hombre tremendo de Dios después, pero así como empezó, es exactamente el hijo que le dijo, yo no voy, ni creas, búscate otro. Es ese hermano, todos estamos representados en un hermano en el otro. No, si ahorita voy, nunca fue. Agustín de Hipona no quería y se rebelaba, pero a fin de cuentas representa al hermano que dice, no iré, no voy a ir, ni me estés insistiendo, pero fue el que fue. Con todo y que se rebeló contra Dios y el hijo contra su padre, no voy, ni que nada, voy a ir a la viña. Todavía la voluntad no tiene la última palabra porque hay una lucha interna que se contrapone como la de Pablo. Todos la tenemos. El asunto es que ¿qué estamos haciendo con eso? Todos tenemos un concepto de lo bueno y de lo malo. Y considerando las cosas de Dios en su palabra, pues tenemos muchas razones de poder considerar esto es bueno, esto es malo. De todos modos, todos tenemos de Dios algo donde podemos considerar esto es bueno y esto es malo. Cuando entramos a las enseñanzas al llamado de Dios, queda clarísimo. En lo otro uno puede suponerse, bueno, cualquier salvaje por allá, pues a lo mejor es un caníbal, pero a lo mejor está pensando, si como una persona, bueno, que sea de otro, no va a ser mi familia, ni mi esposa, ni mi mamá, siempre hay algo de bien y de mal. Lo malo es que sea un caníbal, pero más malo es que se coma a sus mismos hijos. Lo hicieron los judíos. Por eso dice, ustedes tienen que fijarse, porque todas las cosas malas que hicieron ellos son un ejemplo para que no nos pase. Es una recomendación tremenda y está varias veces, en una forma y en otra, en toda la Biblia. Bueno, pues así como es San Agustín de Hipona y así como Pablo, todos tenemos algo adentro que por lo general pensamos, pues es bueno, es malo. O a veces pensamos, pues, ¿quién sabe cómo le voy a hacer? O mejor, Señor, a ver cómo le hace porque yo no puedo. El asunto es que tengamos la certeza de que tenemos esa dualidad en nosotros. No por aceptar a Cristo ya todo lo vemos color de rosa y ya el otro no tiene que ver con nosotros. Es cuando más se ensaña. Así es que bueno, así como Agustín de Hipona, igual. Hago lo que no quiero y yo no soy quien hace lo malo que hay en mí. Es que ahí está y no sé cómo hacerlo para un lado. Pero esto está en Romanos 7, 19 al 23, es lo que Pablo está explicando y está diciendo. Y es un problema que no es de él, es de todos. Los que se identifiquen con un llamado o con la iglesia o como cristianos. Sigue diciendo Pablo, versículo 21 de Romanos 7. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, siempre está allí. Versículo 22, en lo más profundo de mi corazón, yo amo a Dios, amo la ley de Dios. ¡Qué bueno! Versículo 23, pero advierto, sigue diciendo Pablo, en mis miembros hay otra lucha contra la ley de mi espíritu. Quiero hacer lo bueno, pero hay algo adentro que es una lucha continua,
que está en mis miembros y que me tiene preso. Porque cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Pero si yo no quiero hacer lo malo, porque esa dualidad la tiene todo el mundo. Y él empezó a darse cuenta de que esto era la razón de muchas cosas. Y la parábola que hace Jesucristo de los dos hijos es para nosotros ahorita, de aquí hasta donde tengamos vida, o Dios nos las conceda. Es para estar apercibidos de estas cosas, porque, bueno, dice Pablo, yo encuentro la respuesta cuando entro en la vida del Espíritu de Dios. Entonces, con Él sí puedo sobreponerme a mis inclinaciones. Su mala naturaleza luchó para mantener en derrota la voluntad que escogió Él y que era una senda estrecha. ¿Se acuerdan que hay dos caminos? Uno estrecho y medio, y el otro bien amplio, y ahí va el montón. Sí, pero el camino estrecho es el de Dios. Así es que así Pablo empezó a considerar todas estas cosas y empezó a darse cuenta, no, pues yo escojo la voluntad más de Dios y la voluntad de Dios es estrecha. Toda la mayoría siempre está en contra. Y la que está en contra me insta para muchas cosas, para animar a lo malo que está en mí que no quiero hacer. Por eso el camino se vuelve áspero, se vuelve, muy estrecho, muchas cosas. Pero esta es solo la ley del espíritu y la carne. Nosotros nacimos de nuevo cuando confesamos con la boca y creímos de todo corazón. Nacimos de nuevo. Les voy a decir algo y luego lo buscan, estará en toda la Biblia y se lleva mucho rato, pero va a ser fácil. No todo el que nace de nuevo es salvo. Claro, no está en la Biblia así, se supone que el que nace de nuevo, hasta su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero hay una serie de detalles entre el nacimiento y la graduación que no por nacer ya, a menos, la única razón que yo he hallado de alguien que hace una decisión y no hace nada más, es el ladrón de la cruz. Ni se bautizó, ni la última vez que entró en la sinagoga fue para robar. Nunca fue a la sinagoga con otra intención. Así es que él, por saber que se iba a morir, le bastó confesar con su boca, reconocer a Jesucristo, porque le dijo, cuando vengas en tu reino. Yo sabía, o de alguna manera, fue el Espíritu. Todo lo que dijo el ladrón ahí en la cruz es lo que decimos para nacer de nuevo. Él nació de nuevo, sí, pero nosotros todavía tenemos por delante muchas cosas. Hemos nacido de nuevo. Ser salvos de toda la cosa depende de nuestro camino que nos queda. No es nacer y ya la hice. Es nacer y ahora hay que luchar. Lo que está pasando, Pablo. Pero si ya nací de nuevo, ya le di mi vida al Señor. Ya. Sí, pero eso no es automático. Ese es un proceso en ese camino estrecho. Y por supuesto, en lo que caminamos, Satanás no quiere hacer mucho énfasis en los que van en el camino ancho. Ya sabe dónde van a dar. A los del camino estrecho. A los que han hecho una decisión o han obedecido un llamado de Dios. En lo que se mantienen, van siendo iglesia. Así es que hay tantas cosas de principio para esto, pero Romanos 8, 1 y 2. Nos dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No que me uní y ya quién sabe. No, estoy unido y sigo unido. Por eso el asunto de nacer de nuevo es permanecer.
permanecer en Cristo. De otra manera, a lo largo del camino, a lo mejor, como hay esa frase que dicen, ay, si te mueres, pues mejor vete a confesar, que te agarre Dios confesado. Ah, chihuahua. Pero así no es el asunto. Aunque es una realidad, nuestra situación con Dios debe ser continua todos los días. Al anochecer, al amanecer, de día y de noche, hasta que nos llame o venga. Pero yo no puedo estar entreteniéndome en el camino con toda intención, porque ya me salgo del camino, me salgo de la salvación, porque la salvación tiene que mantenerse. No puedo ser salvo automáticamente porque acepté a Jesucristo, o porque a la congregación donde voy es la iglesia y se va a quedar. Así no es. Por eso Él está diciendo, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Claro que nos libra, pero va a insistir. Eso no se acaba porque aceptemos a Cristo. Y lo bueno de aceptar a Cristo, si no nos morimos inmediatamente, o ni siquiera se podía mover de ahí el ladrón en la cruz, por eso hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues, ni se bautizó, ni siquiera dio testimonios, lo dejó y es el testimonio de todos los cristianos. Es la manera de empezar naciendo de nuevo. Así es que bueno, nos damos cuenta por lo de Pablo, por lo de tantas experiencias que hay en la Escritura acerca de lo que es la iglesia, de lo que es un cristiano, y nos estamos comparando con esta parábola del hijo mayor, del hijo menor, o de los dos hijos, como es lo que está escrito. Dice, en cuanto al hijo mayor, aunque su respuesta fue afirmativa, su decisión final nos advierte que ofreció ir, pero no cumplió. Tenía el mejor propósito en su mente, estaba atraída hacia la obediencia y en lo que es un buen comportamiento para el servicio a Dios. La vida real es más que sueños y visiones, debe ser una continua acción práctica de la voluntad de Dios en nosotros. De eso es la situación de las parábolas que estamos viendo. No es que ignoremos, o bueno, sí, a lo mejor ignoramos muchas cosas de Dios, pero más que ignorancia es descuido de las cosas de Dios. Y descuido por muchas razones. Si nosotros empezamos a ver, Satanás tiene que ver en el asunto, y nosotros también, pero más nosotros que Satanás. Cuando aceptamos a Cristo, el proceso de llegar triunfadores es porque Satanás va a estar bajo nuestros pies. Si vemos y leemos Efesios, nos vamos a dar cuenta allí cuál es la misión de la iglesia por la que viene Cristo. Híjole, hacer una cosa que no se hace en las iglesias. Pero estamos en el proceso, nos estamos enterando. Sobre aviso no hay engaño, y cuando sabemos, la decisión está en lo que hagamos o digamos como los dos hermanos. Así es que bueno, de buenas intenciones, alguien dijo, está pavimentado el infierno. No, pero si yo quiero ir, pero no fue. Muy buenas intenciones, en el infierno está lleno de esos. La iglesia está igual. Tanto buenas intenciones como ignorancia. Así es que bueno, fue esto al fin lo que predominó cuando el hijo dijo, no iré, pero se arrepintió y fue. Todos tenemos
situaciones que para empezar con Dios tenemos que nacer de Él. Ya traemos una cola, aunque nazcamos en cuna evangélica, eso es una mentira tremenda. Eso no salva a nadie. Eso da alguna ventaja porque los ejemplos que ve en su casa tienen que ver con Dios, pero a veces hace una mentira que, bueno, a fin de cuentas, hay dichos tan tremendos, horribles, de los que son cristianos y ya tienen un tiempo, en lugar de ser una bendición, sirven para dichos como los de los judíos. Bueno, ¿cómo podemos recibir al poderoso Espíritu de Dios? Primero, antes que nada, ¿con qué será? ¿Con qué piensa? ¿Cómo empezamos para que el Espíritu Santo tenga un lugar en nosotros? Bueno, no. O quizás es como un ingrediente entre un montón, pero hay otro que es el que le da más al Espíritu Santo significado para que se instale. Bueno, no exactamente, arrepentimiento. Si uno no se arrepiente, todas las demás cosas no van a ser por sí solas. Yo tengo que ver de alguna manera algo y arrepentirme. Y allí es cuando empieza el asunto para confesar y creer y continuar. A mí me ha tocado mucho ver pues cosas raras y todavía ni conocía a Cristo. Tenía amigos que nos veíamos nomás cuando iba yo de vacaciones porque estaba estudiando aquí y cuando iba para allá me la pasaba en el billar con algunos amigos que tenía. Pero los amigos que tenían, 2 o 3, ya tenían su profesión. Mataban al que quisiera, nomás le daban unos 500 pesos y el verduguillo, la pistola, lo que quisiera. Eso es lo que hacían. Y hablábamos y decíamos de eso y digo, bueno, pues cada quien tiene su chamba, yo estoy estudiando para otra cosa, pero nos llevábamos re bien. El asunto es que una vez allí jugando, tiembla y se caen las tejas del lugar y empieza, los dos se arrodillaron como nunca y empezaron. Y yo me quedé viendo y oyendo y yo dije, bueno, de aquí me agarro, pero ¿por qué se arrodillan ellos si su trabajo es matar? Pues nunca me lo pudieron explicar. No, cuando hay algo así, sabemos que es Dios, porque Dios está en el ciclón, está en los terremotos, está en los incendios, está en las inundaciones. Bueno, no es que Dios esté ahí, Dios está en todos lados. Pero lo que ellos tenían más o menos, que me dieron a entender, es que cualquier cosa superior a su fuerza tenía que ser Dios. Creían como los aborígenes de por allá, un rayo, y ya lo hacían un Dios. Que un viento tremendo, ya lo hacían el Dios. Que una inundación, que claro, pues todos tienen su manera. Pues en estas nosotros podemos saber cuándo empezamos con el Espíritu. Algo que les dije y que, bueno, les voy a dar nomás tantito, pero parece una contradicción. Nacer de nuevo no es ser salvo. ¿Por qué? ¿Por qué será? Ay, no te oigo. A ver, ¿cómo está? El que persevere hasta el fin, ajá. ese será salvo. Pero no dice perseverar en qué, en pecar, en matar, en robar. Que persevere en Dios hasta el fin, ese será salvo. Sí, ¿a qué le dices perseverar en Dios? Estos amiguitos que tenía yo perseveraban nomás cuando había una cosa que era superior a lo que ellos pensaban.
No debe haber un Dios, pero nunca lo consideraron, nomás cuando temblaba, cuando había un ciclón allá en Acapulco y muchas cosas, o había una balacera y a ellos no les tocaba, o mataban a alguien y salían, ay, gracias a Dios, y Chihuahua. Pero hablar de Dios, dar una demostración de Dios grandísima, a mí no se me olvida lo que hicieron. Yo no me hinqué. Yo digo, ¿para qué me voy a hincar si me voy a morir hincado y parado y como sea? Pero hasta conocer a Dios, yo dije, bueno, qué manera de hacer una manifestación de Dios cuando ni idea tienen de Dios. La iglesia está peor que mis amigos. Nomás quiero que se den cuenta, yo no estoy, ni estoy calificado para estar diciendo cómo está la iglesia, pero sé cómo está. ¿A quién se lo voy a decir? Pues a la iglesia. No lo estoy diciendo por otro lado para que su iglesia se vaya quien sea de dónde. No, ustedes son la iglesia. No estoy tratando de decirles por otro lado. Hay muchas cosas que van a ser una bendición. Son una bendición para los tiempos que vienen. Porque a todo el mundo se va a poner horrible, la iglesia no. Y hay una razón escrita por la que eso no le va a tocar a la iglesia. Tienen que leer la Biblia. Todo está en el Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos a seguir viendo aquí. El arrepentimiento es lo primero. Yo creo que si estos amigos se hubieran muerto en algo allí, yo creo que sí bueno, yo pienso, puede que se salven. Porque lo primero para Dios es arrepentirse de la vida que uno ha tenido, de cómo ha sido delante de Dios. Y bueno, ni a Dios conocen, pero cuando se hincan y eso le pasó al ladrón en la cruz. Él nos iba a salvar, pero en los últimos momentos confesó con su boca, creyó de todo corazón, se salvó. Ahora, cuando uno queda vivo, entonces vienen más cosas. Y esa es la razón de por qué nacer de nuevo no es ser salvo. Si se muere luego sí. Si no se muere, hay un proceso que Dios quiere mientras viva y que tiene que cumplir. Si no, no pasa. Y la iglesia está muy así. O los que formamos la iglesia estamos en cosas así. Bueno, vamos a ver más cosas. El primer hijo se arrepintió cuando le dijo, ni me estés insistiendo, no voy. Pero se arrepintió, por eso el arrepentimiento es lo primeritito. No insistas, le dijo al padre, no iré. Pero arrepentido, enderezó su camino. No porque sabía que él era su papá. No, pueden añadirle todas las que quieran, si no va el arrepentimiento primero, las otras no funcionan. Porque no son lo primero. Lo primero es darnos cuenta de lo bestia que somos delante de Dios. Bueno, ustedes no. No, ustedes no. O sea, cuando uno empieza a darse cuenta y que es lejísimo de Dios, ni cuenta, aunque uno vive en la iglesia. Para Dios lo que vale es el arrepentimiento. Eso fue lo que hizo el ladrón. Y se lo dijo al otro, tú y yo estamos pagando lo que hicieron nuestros actos, pero este no hizo nada. ¿De dónde salió eso? Allá Pedro, después de que Jesucristo había muerto, y todo fue cuando escribió, en él no hubo engaño en su boca y que nunca hizo el mal. Pero este lo vio antes que Pedro. Este no hizo nada. ¿De dónde lo sacó? Es que dijo una cosa. Cuando se arrepintió, entró el Espíritu Santo. Y todo lo que dijo fue Biblia, y no sabía de Biblia, ni de rollos de ley, ni de sinagogas. Pero todo lo que le inspiró a hablar a su compañero y a Cristo fue Biblia, fue lo que está escrito. Jesucristo no tuvo problema en decirle, pues eso no depende de mí. Así es que, si tú estás creyendo que yo soy rey, estoy coronado de espinas, no es una corona de rey. Pero lo que él dijo y lo que él creyó, eso fue lo que lo hizo salvo. Se murió,
Sí, no solo nació de nuevo, se salvó. Nosotros podemos nacer de nuevo, pero como cualquier niñito que nace, no lo alimente, déjelo ahí, verá cómo se muere. Si nosotros espiritualmente nacemos de nuevo y no nos alimentamos, no va a pasar lo contrario, también nos vamos a morir. Y nos vamos a morir, y quién sabe cómo nos toque el asunto. No es que somos los jueces como para decir, pero después de nacer hay un proceso grandísimo que hay que continuar. No sabemos cuánto vamos a vivir, pero son oportunidades para no solo nacer, sino para continuar alimentándonos. Por eso Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, a leer la Biblia, a meditarla, a cantarla, a no dejar de congregarnos, a orar. ¿Cuántas cosas? Muchas cosas. En fin, en la medida que vamos tomando, empezamos a considerar detalles y cosas. Así es que el primer hijo le dijo, el papá, ve a mi viña, no me siento bien, pero hay que trabajar allí. No voy, ni voy a ir, ni me estés insistiendo. Así es que, bueno, allí nos damos cuenta de una actitud. Nos refuerza en esta débil lucha interna que tenemos todos, que si hay una victoria final, no depende de Dios, depende de nosotros. Bueno, porque el Espíritu Santo nos refuerza en esa débil lucha interna para tener una victoria final. Por eso el chiste no es nacer de nuevo, es cómo vamos a llegar. Si llegamos, de que vamos a llegar, Dios no quiere que ninguno se pierda. Sí, pero se pierden mucho. Por mucho que Él quiera, no depende de Él, depende de nosotros. Y más bien depende de los que no son, ni han nacido de nuevo, ni son salvos. Pero aquí el énfasis de Jesucristo para las parábolas es porque tenemos que tener otra manera. La iglesia debe ser, según muchas escrituras que hay, algo donde la gente sepa que son diferentes. Bueno, hay un hervidero de iglesias y cada quien tiene sus maneras. Pero no son las maneras de las iglesias lo que da un buen ejemplo. ¿Qué cosa es la iglesia? ¿Qué cosa es un cristiano? ¿Qué cosa es alguien? Porque estamos identificados en uno y en el otro. Sea el hijo pródigo, sea el ladrón de la cruz, sean el rico y Lázaro, donde quiera que hayan dos, nosotros estamos representados. Tenemos que ver en qué plan vamos a continuar para no estar descuidando áreas, porque lo que se requiere y que viene es para la iglesia. Los judíos no van a intervenir, ni nadie más, solo la iglesia. Pero tenemos que estar seguros si somos la iglesia por la que Cristo va a venir. ¿O quién va a ir y quién se va a quedar? Porque a lo mejor el que dice, pues yo me quedo, no voy a la chamba que me están diciendo, nada, no quiero saber. Pero si arrepentido va, ese fue el que hizo la voluntad. Y el otro que dijo, ahorita voy, no faltaba más, y se puso a jugar billar. Y no fue. Por eso andaba, sí. Pero así quisiera decir de las iglesias, así andaban, pero miren ahorita, y se van a dar cuenta porque va a ser una cosa mundial. Pero el asunto es que aunque la iglesia esté en todo el mundo, hay una local y hay una donde nosotros formamos parte. Ahí es donde tiene la razón de por qué estamos sabiendo esto. O por qué quedó escrito para que lo supiéramos ahorita que ya es el tiempo de la iglesia. ¿Por qué no vino Jesucristo en los primeros 300 años? Apenas estaba eso.
No tenían noción de nada. Además, hay una cosa que solo Jesucristo tiene para su iglesia que nos dice que es la razón por la que sabemos que va a venir y cuánto le falta. Por eso hay que leer la Biblia, ahí está. Pues, ahí está. A ver cómo se los pongo, porque si se los digo se les va a olvidar. Y si lo leen, van a ver cómo no se les olvida nunca, pero de todos modos les voy a dar un norte por ahí. Cuando venga Jesucristo no es que se va a acabar el mundo. Bueno, porque va a venir, pero no va a venir a la tierra. Va a estar en las nubes y de allí como aspiradora se va a llevar su iglesia. Después va a venir a la tierra y le va a faltar poco a la tierra. Y la iglesia va a venir con él. Y va a empezar una serie de situaciones hasta que él hace tierra nueva y cielo nuevo. Como en las dos metió la cuchara, el maligno borra todo y lo va a hacer nuevecito. Pero todavía va a haber personas que no van a estar contentos con Dios. Por eso cuando hace tierra nueva, cielos nuevos, sueltan a Satanás. El que quiera irse con él, advertido bien claro, y muchos se van. Entonces, cuando ya viene un juicio final, que a la iglesia no le va a tocar ese trono blanco, es para todo el mundo, para la iglesia no. Y sabemos por qué y cómo está escrito, y nos identificamos con Dios. Es como identificarnos como hijos de Dios. Nos identificamos no porque lo decimos, tenemos una seguridad. Eso es lo que quiere Jesucristo para la iglesia en estos últimos. Bueno, siempre lo ha querido, pero ya mero viene y la iglesia está llena de cosas que no van a pasar. ¿Sí? Cuando vengan las nubes por su iglesia, Sí. ¿será antes de los 7 años de tribulación? Bueno, eso va a ser muy suave que lo puedas ver, pero hay que hacer una historia antes para poder entender eso. ¿Qué piensan? ¿Va a haber tribulación cuando esté la iglesia o cuando no esté la iglesia? Al principio a mí me dijo, alguien que me regaló una Biblia, dice, eso es todo lo contrario de la, ¿cómo dijo? De la pre no sé quién, porque la post, ¿qué? Tribulación o pretribulación, y la iglesia debe estar, y dijo, ¿qué sé yo? Bueno, yo no leía la Biblia, pero ahora viéndolo bien, ¿qué piensan ustedes? ¿La iglesia va a pasar por la tribulación o no? Sí va a haber una tribulación. Pero lo que Dios me mostró a mí fue tan fácil que yo por no tener ni idea de ese momento ni de lo que me estaban diciendo. Ahora que en Dios está más fácil y es segurísimo. No tengo que andar queriendo profetizar y pidiéndole a Dios. No, está escrito y lo revela Él bien fácil. A su iglesia nada más. ¿Va a ser antes o después? Bueno, está en la Biblia, fácil, ahí está. Y les voy a dar otro tip. No está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo. Y se cumple en el Nuevo. En el Antiguo está como profecía y en el Nuevo se cumple. Y es lo que está en Apocalipsis. Apocalipsis no es algo de lo que va, es lo que vio Juan. Y lo que vio dice esto y esto y esto. Y yo vi y empezó a hacer lo que le decía el ángel y donde lo llevaban para arriba y para abajo. Y todo lo que él declara fue lo que vio. Y vio cómo va a acabar el asunto y cómo va a continuar y qué es lo que va a pasar en medio. En el principio, la iglesia está para terminar las situaciones de conflicto aquí en la tierra. Sí, para eso está. Pero si no sabemos si vamos a pasar aquí tribulación o no la vamos a pasar, porque no importa si la pasamos o no la vamos a pasar, pero no la vamos a pasar. Así son las cosas de Dios. Sí,
Lo malo es cuando uno se cree las cosas y está equivocado. Dios no se equivoca. ¿Por qué los fariseos dijeron, nosotros, allá los perros y los gentiles, nosotros somos hijos de Dios y nosotros somos nacidos, no de fornicación como los otros? Dios nos escogió, somos los únicos y el pueblo escogido. Jesucristo dijo, su padre es el diablo. ¿Era verdad o era mentira? Sabemos que es una verdad, pero tremenda. Y dice que las situaciones que pasaron en el Antiguo Testamento, su pueblo escogido, está escrito para que no nos pase a nosotros. Y la iglesia está llena de cosas como los judíos, como para no pasar, pero van a pasar. Porque va a haber muchas cosas y los genuinos no van a tener que ser probados, van a estar seguros. Y allí lo único que va a haber es que se va a diferenciar el trigo de la cizaña. El hermano que aunque viene con una cola de que pues, yo no quiero, pero fue, todos hemos pasado, todos nos sacó Jesucristo de ya sabemos dónde. No teníamos idea de Dios. Ahora no es solo tener una idea de Dios y saber lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que se cumpla lo que le mandó a hacer Jesucristo. Jesucristo cumplió, lo único que hizo fue orar por los discípulos. Todo el capítulo 17 de Juan, ahí está, y pide por nosotros, y pide por ellos, y pide por todas las otras cosas. Casi siempre lo que está pidiendo es más bien por los judíos, por la iglesia y por él. Así es que ahí está todo. ¡Ah, Chihuahua! Pero sí. Bueno, ¿dónde nos quedamos? A ver, ¿cómo estamos? Nos quedamos en que, pues ya casi acabamos. ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? Pero fíjese cómo el principio de uno fue, no quiero ir, y el otro, ahorita voy. Pero el que dijo, no quiero ir, que le afligió al padre, fue el que fue el que hizo lo que el padre quería. El otro no. ¿En qué plan estamos nosotros? ¿Qué clase de hijos somos? Porque nos está hablando a la iglesia. Sí, ya era lo último, vamos a tener otra parábola la próxima vez. Cada vez se va a poner más sabroso esto. La otra vez vamos a poner, sí, ¿cómo no? No, pero cada parábola es más tremenda, más suave.